Estamos en comunicación con la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso. Buen día, Sandra. Muy buenos días, es un gusto como siempre. Gracias, Sandra. Igual para nosotros poder tener la opinión de una de las referentes del Frente Amplio en el Senado en un tema que hoy parece ser pasar en gran medida por el planteo realizado por el ex comandante y senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Va a dar para hablar, hay muchas interpretaciones, y el senador Mujica decía ayer que Manini Ríos actuó como altero poniendo el grito de un lado y los huevos de otro. ¿Qué evaluación haces al respecto? Sí, yo escuché atentamente lo que han sido las declaraciones por un lado del senador Manini Ríos y por otro las expresiones de algunos compañeros y de otros integrantes del ámbito político, no solamente del Frente Amplio, también de integrantes de la coalición, como es el caso de los integrantes del Partido Independiente, que claramente rechazaron esta posición. Puede haber un poco de lo que plantea nuestro querido compañero, el senador Mujica, de que, bueno, esto es algo así como una bomba de humo, porque en realidad hoy hay otros temas que están sobre la mesa y que son realmente graves. Así es. Y que es la situación de importantes colectivos, diría yo, de trabajadores y trabajadoras de nuestro país que están pasando un momento, como en todo el mundo, por la pandemia y porque además, si bien se han tomado algunas medidas que van en ese sentido de paliar la situación, hay otras que son largamente reclamadas cada vez más por importantes colectivos de nuestro pueblo y que no se toman en cuenta, como es la renta básica. Pero vamos al tema que usted nos planteaba. El propio abogado constitucionalista Martín Rizo ha planteado que no es viable llevar adelante esta medida, primero porque hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cerró la discusión del tema, ordena investigar y eventualmente sancionar a los responsables de violación. Esto, estamos hablando de un fallo de febrero de 2011 en el marco de uno de los casos más renombrados a nivel mundial y latinoamericano, que es el caso Hellman. Establece que la ley de caducidad es un obstáculo y que carece de efecto. Volver atrás, en realidad, y no lo dice Sandra Lasso como senadora o como integrante del partido de izquierda, lo está diciendo un constitucionalista. Volver atrás sería realmente incumplir con obligaciones, incluso a nivel internacional. Por lo tanto, a mí me parece que tampoco hay ningún, y creo que a eso se refería Mujica, en realidad no hay un planteo oficial más allá de estas declaraciones que realiza y que parecerían ser más bien una expresión de deseo de quienes en más de una oportunidad han planteado temas, ¿verdad?, que tienen que ver con esto, incluso horadando lo que es la libertad y la independencia de los poderes del Estado. Lo que viene siendo recurrente es este planteo que tiene que ver con el Poder Judicial en particular. Hasta hace una semana atrás era el pedido de renuncia, o mejor dicho, de que se saque de sus funciones al fiscal Díaz, y así han sucedido algunas otras expresiones por el estilo que después es como que van quedando en el tintero también, Sandra. Sí, creo que es parte, también creo que es coherente a lo que es su expresión y su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, cada uno se hará cargo en ese sentido de las expresiones que maneja. Nosotros hemos asistido a varias media hora previa, a expresiones que, bueno, se han manifestado en contra de decisiones de la justicia o incluso de ir más allá, ¿no?, cuestionando la objetividad que maneja nuestra justicia, en este caso en la persona del fiscal. Así es. Decíamos que de fondo hay problemas que se están presentando y tienen que ver con temas verdaderamente graves en la actualidad, como es el tema de la situación planteada por la pandemia, la gente que está en la peor situación, y también lo que va a ser la pérdida de calidad de vida de gran parte de los trabajadores con el recorte que se va a practicar. Sí, efectivamente, de a poco creo que también en esto que el presidente de la República ha dado a llamar las famosas perillas, vemos que se va, abriendo, va habiendo cierta apertura en algunos colectivos. Ahora, por ejemplo,
comienzan oficialmente algunos ensayos presenciales, incluso de colectivos artísticos, y aparentemente, bueno, se está abriendo la puerta para que puedan volver a escena, por ejemplo, por nombrar uno de los colectivos que está sufriendo este tema, pero no es el único, digo, tenemos también cantidad de gente que o ha ido a seguro de paro y realmente sin la seguridad de retornar, digamos, a su trabajo, o directamente a aquellos que no tenían cobertura, digamos, social y que quedaron sin nada. Entonces, nos parece que, o sea, que dependían de la diaria. Nosotros entendemos que ir a eso que se manejó, que es la renta básica, y que fue planteado por el Frente Amplio hace mucho tiempo y ahora nuevamente es tomado, digamos, por la sociedad, por sindicatos. Hemos visto movilizaciones en las últimas horas, que es algo para digamos, bueno, mientras dure esta pandemia, que además no tenemos la certeza de cuándo va a terminar, bueno, que exista, digamos, una renta básica que tampoco es, no estamos descubriendo la pólvora. Claro. La propia ONU está proponiendo una renta básica para más de un tercio de la población mundial. Sí. Entonces, digo, no estamos hablando de disparates, ¿no? Es cierto, también preocupa que desde la propia Organización Mundial de la Salud se ha dicho que la pandemia va a durar mucho más de lo que imaginamos, a juzgar por lo que ha venido pasando, y esta situación que se ha presentado en el país, que por suerte no ha tenido el nivel de afección de otros países de la región y del mundo, igualmente ha afectado la situación social de muchos sectores de la población, y va a obligar a pensar medidas alternativas para buscar soluciones para esta gente, senadora. Sí, efectivamente, yo creo que acá lo que tiene que existir, lo que debe existir es un diálogo permanente pero amplio. Yo creo que, como usted decía, las medidas que han sido tomadas a Uruguay aún lo colocan en una posición, digamos, diferente al resto del contexto latinoamericano, del contexto mundial, en cuanto a la cantidad de personas que han cursado la enfermedad, y también en cuanto al manejo. Pero también nosotros entendemos que ha habido también, aparte del manejo, digamos, llevado adelante por las autoridades, también ha habido una fortaleza donde se instala esto, ¿verdad? Que es un sistema nacional integrado de salud firme, fortalecido, que es también todo un montón de condiciones que ha hecho que la gente también, la propia idiosincrasia del uruguayo, se haya autocuidado, por decir de alguna manera, y bueno, tenemos los resultados que tenemos, pero el diálogo nacional en torno a este tema y al manejo de la pandemia tiene que existir. No puede estar ausente el CNT, los trabajadores, no puede estar ausente de decisiones que se toman muchas veces, por ejemplo, en el ámbito educativo, no pueden estar ausentes los principales actores que son los docentes. Nosotros, el Frente Amplio cree en el diálogo, de hecho lo aplicó en su momento, por ejemplo, cuando discutimos temas importantes como fueron la educación, la seguridad, que no son temas sencillos, que no son temas que se aborden desde una sola órbita, sino que tienen que tener la anuencia y digamos, y ser transitados por parte de toda la sociedad. Bueno, yo creo que en este caso también, como salimos de esta situación socioeconómica, cultural que ha generado la pandemia, también debe ser parte de un diálogo. Y de alguna manera eso no solo nos está dando, sino que bueno, tenemos una relación bastante unilateral de las autoridades con la gente a través ya sea de las conferencias de prensa o ya sea a través de anuncios, pero bueno, ese diálogo nos parece que está faltando. Sí, se ha separado lo que es lo estrictamente sanitario de lo que tiene que ver con lo social desde el punto de vista político, porque el Frente ha respaldado lo que se viene haciendo en materia sanitaria y ha pedido soluciones en materia social. Sin embargo, desde el gobierno esto se viene manejando en una sola canasta y parece difícil que cambie, a juzgar por las actitudes que se han observado en las últimas semanas. Sí, absolutamente. Nosotros entendemos que separar lo sanitario de lo social, de lo económico-social, no nos parece que sea la mejor
consigna. De alguna manera todo está entrelazado y todo tiene consecuencias. Aquí lo sanitario, por supuesto que el Frente Amplio en su rol de oposición, pero también en su rol, digamos, responsable, apoyó y seguirá apoyando todo lo que tiene que ver con decisiones desde el punto de vista sanitario que se llevan adelante. No hay un solo espacio que no tenga determinados protocolos a los cuales nos asumimos. De hecho, estamos transitando una campaña hacia las elecciones departamentales en todo el territorio nacional. Yo acabo de llegar este fin de semana, estuvimos en Florida apoyando la candidatura de Mariana Lorier a la intendencia de Florida, y fue realmente todo el mundo con su tapaboca, con determinadas distancias y por supuesto apoyando. Esto cambió desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, de cómo se encara una campaña, pero también entendemos que hay una, digamos, conjunción entre las consecuencias que hay desde el punto de vista socioeconómico que tienen que ver también con los sanitarios. Seguramente. Hablábamos de la campaña, de los actos que comienzan, estamos a 2 meses de las próximas elecciones, y claro, esto va a provocar una serie de jugadas estratégicas porque hay que respaldar los candidatos y hay que tratar de imponerse una vez más. El Frente tiene mucho en juego, Sandra, en esta próxima elección. ¿Cómo la evalúas en función de tu situación de persona del interior que ha trabajado en campañas y que conoce perfectamente el terreno? Bien, nosotros nos enfrentamos, obviamente, también acá es indispensable hablar también de lo que ha afectado la campaña, a la campaña esta actuación, esta pandemia mundial. Por supuesto que hay cosas que no cambian, ¿no? Que es las priorizaciones que se dan en el territorio, que es la aspiración, y yo en esto soy muy clara siempre, la aspiración es a ganar en todas las departamentales. Digo, después uno va priorizando y va viendo también cuál es el terreno al cual se enfrenta. Y en ese marco, bueno, el Frente Amplio tiene diferentes realidades. En algunos departamentos ha definido la candidatura única, como es en el caso de Canelones o en el caso de Cerro Largo. En otros la estrategia es otra, porque también la idiosincrasia de cada departamento es otra. Lo fundamental es el programa único que tiene el Frente Amplio a nivel de cada departamento, la campaña unitaria que se está haciendo, donde, bueno, cada uno de los referentes, que ahora ya estamos de alguna manera comenzando a recorrer el país con estas precauciones a las que hacíamos alusión, y también, bueno, una presencia que se da cada vez más, no solamente presencial, sino también a través de los diferentes medios. Entonces hemos asistido a varias conferencias o a varios actos virtuales en los que, bueno, la gente se suma a través de esta vía y bueno, el Frente Amplio lo que hace es exponer en algunos casos, como ayer, como el sábado lo hablábamos en Florida, donde nosotros recordamos claramente lo que fue aquella quijotada tanto de Juan Checheto como del Chueco Barrios en Rocha, que accedían por primera vez a la intendencia, a las intendencias del interior, y las encontraban en un estado realmente calamitoso, y de alguna manera supieron demostrar que hay otra forma política, que hay otra forma de ingresar a la función pública en el interior, que no pueden convertirse las intendencias en clubes políticos donde favorezco una vez que llego a mis amigos. Tiene que haber una vía, y ayer se decía claramente que es el concurso, que es el sorteo, y lo han demostrado los gobiernos frenteamplistas, que eso es posible, y que es posible además, realizar obras en el departamento. También tenemos allí otro tema, ¿no? ¿Y qué tema? Que es lo que ha sido en estos últimos días, estas últimas horas, bueno, ese tira y afloje y esa negociación que lleva adelante un Congreso Nacional de Intendentes que ha tomado decisiones históricas en este país. Como recordemos lo de Subside, y que bueno, hoy se encuentra con una muralla que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que de alguna manera ese recorte que se viene haciendo a nivel de todo, absolutamente de todo, también alcanzó al Congreso de Intendentes, y de alguna manera
recorta también estratégicamente, sí, ¿no? Sí, para sí, la sí. coalición. Sí, curiosamente, Porque, sí, perdón, bueno, Sandra. no, por favor. Decía, curiosamente en la OPP hay un intendente, un ex intendente, y se esperaba, bueno, otro tipo de sensibilidad en esa línea. Sí, porque además, en el caso nuestro integramos a nivel parlamentario con otros legisladores, casi todos tienen, o son del interior, o como en el caso nuestro ha tenido contacto muchos años con el interior. Claro. Y había cierta anuencia digamos, había como la última reunión que tuvimos donde estuvo el Congreso Nacional de Intendentes, había como una fuerte voluntad de, no me gusta utilizar la palabra pelear, pero sí de defender, claro, y de complementar, y argumentar, sí, bueno, que se mantuvieran los montos en las asignaciones que se brindan, que se reparten a nivel nacional equitativamente, y que han sido realmente el producto de esa negociación de este espacio que está más que institucionalizado y más que jerarquizado, que es el Congreso, y que se actualizaran esos montos. Bueno, el recorte también llegó allí, de alguna manera esto va a haber, la afección va a ser directamente para los territorios, y esto se traduce en obras y se traduce también en recortes que tienen que ver con esas asignaciones presupuestales, y lo cual nos preocupa. Y ahí hubo una votación también de los intendentes, digamos, aprobando unánimemente para no quebrar, por parte de nuestros propios representantes, no quebrar una unidad y una legitimidad que, reitero, tiene este Congreso, pero no porque no sientan la preocupación, y en este caso donde la metrópolis, digo, y en este caso un departamento como Montevideo, que sé que tiene o que cobija a la mayor parte de la población, también se va a ver afectado. Sin duda. Así que yo creo que vamos a tener que tener absolutamente mucha coordinación, mucho pienso para poder desarrollar estos programas que el Frente Amplio a nivel nacional ha elaborado y ha acordado entre todos los candidatos, para poder continuar cumpliendo con la función que hemos cumplido, donde hemos sido gobierno y que no precisa presentación. Rocha terminó, y lo pongo como ejemplo, sí, porque terminó hace muy poco tiempo de pagar una deuda histórica con UTE, generada en gobiernos anteriores, y ha generado además una credibilidad a todos sus proveedores que hacía muchos años no la tenía. ¿Es posible llevar adelante una intendencia saneada y realizando obras? Yo creo que tan posible es que hoy algunos candidatos de la oposición, bueno, salen a hinchar la cancha como realmente no pensábamos que fuera a suceder, sobre todo en el medio de una pandemia que debería sensibilizarnos de otra manera. El Frente tiene el debate central de mantener la intendencia que ha ganado e ir por alguna que hasta el momento no ha obtenido. Es una tarea complicada, sin duda, pero ¿tiene alguna expectativa de acuerdo al análisis que se hace desde el FA? Sí, yo por supuesto que lo que te decía al comienzo, ¿no? Si a mí me preguntas, yo creo que la estrategia debería ser, bueno, ganar todas y cada una de las intendencias que podamos, pero uno es absolutamente consciente, y además debe responsablemente hacer un análisis político de la situación y de la coyuntura, y también de lo que es la propia idiosincrasia de los territorios. Pero sí, creo que hay una priorización que va, por supuesto, de mantener las intendencias que tenemos, pero también hay expectativas, y yo creo que las expectativas han tomado diferentes estrategias y formas tácticas en cada territorio, y bueno, por ahí nos encontramos con, por ejemplo, un Cerro Largo que, si bien somos conscientes de que durante muchos años ha gobernado el Partido Nacional, creo que tenemos un inmejorable candidato, sí, una persona que además tiene credenciales propias, que es Rodolfo Novoa, que además ha hecho un excelente papel tanto en su momento como vicepresidente de la República como canciller de la República, y creo que eso ya es un valor agregado
que nos da fuerza para hacer lo que están haciendo los compañeros en el territorio, ¿no? Que es recorrerlo, hablar con los vecinos y presentar el programa único, porque también sucede que a veces son elecciones donde la gente no se familiariza mucho con los programas, ¿no? Y sí más con las personas, sobre todo en el territorio. Para nosotros es importante el programa y la forma de llevarlo adelante, y más allá del ABC, que significa el alumbrado público, las calles, todo lo que tiene que ver con ser amigables con el medio ambiente y con la recolección de residuos. Creo que hay un montón de cosas que han demostrado en el ámbito cultural, en el ámbito de desarrollo social y de inclusión, también se han hecho obras muy importantes en las elecciones en las intendencias frente amplistas. ¿Por qué no aspirar a que en otros departamentos se puedan llevar adelante este tipo de situaciones y que además compatibilizarlo con algo que para nosotros es fundamental, que es la transparencia en el ingreso de funcionarios y lo que decía al comienzo, ¿no? Nosotros asistimos en algunos lugares a realmente clubes políticos que hacen que entre un intendente y entran un montón de funcionarios que después van a engrosar esas arcas que, bueno, de alguna manera ese rubro es el que se lleva, digamos, la mayoría de las partidas, sino el vecino, el contribuyente, que es quien debería tener, digamos, ese beneficio. Senadora, la última, el último debate parlamentario ha provocado una grieta indudable a partir de la rendición de cuentas. Ha sido un debate duro, difícil, con un artículo 2 que generó mucha rispidez. Se viene el presupuesto y todo hace suponer, a pesar de que todavía falta la rendición de cuentas en diputados, que el presupuesto va a tener todavía una característica de mayor conflictividad. ¿Cómo se ha desarrollado este año parlamentario en lo que lleva? Y bueno, la confianza de que se puedan encontrar algunos acuerdos desde el Frente Amplio y algún otro sector. Bien, este año estaba asignado por tres hechos. Uno fue la ley de urgente consideración, que bueno, que lo que quedó es que a nosotros por supuesto que no nos convence, más allá de que la trabajamos. Por otro lado, la rendición de cuentas, que nosotros desde el comienzo lo dijimos, tanto desde el punto de vista técnico, que no había ningún tipo de cláusula que pudiera llevar a que, bueno, a lo que después apareció así como ese invento del artículo número 2, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Nosotros creo que lo fundamentamos muy bien en la propia bancada, así en el pleno del Senado, dejando claro el significado que para nosotros tiene la inversión social, que no es gasto, que es inversión, y las consecuencias de los recortes que seguramente se van a ver concretadas en este tercer hecho, que es el presupuesto nacional, donde ya a partir no solamente de artículos específicos que si bien tienen como pantalla, digamos, la pandemia, hay artículos que ya están llevando adelante ese recorte que va sumado además de aumento de tarifas, de pérdidas de puestos de trabajo, y que por supuesto que nos obligan a trabajar desde el punto de vista de la necesidad de tejer acuerdos, sobre todo y fundamentalmente en apoyo a los diferentes colectivos, que son los que, bueno, perdón, a partir de ahora, de que esto comience a ser tratado, van a empezar a solicitar las audiencias, las diferentes delegaciones. Yo creo que hay que estar muy atento al planteo de los colectivos, a lo posible sí, pero también al esfuerzo de que acá no se recorte siempre por el lado más fino, ¿no? Claro. Que son los trabajadores, que es el presupuesto de quienes, en definitiva, también, no solamente el empresariado, hacen mover las herramientas. Porque acá se apuesta y se dice, bueno, pero tenemos que fomentar que la empresa, el empresariado pueda mantener la fuente de trabajo, porque si no los trabajadores no van a tener trabajo. Ahora, si los trabajadores no están bien y no pueden volcar luego a la economía
para que esto comience a andar, también hay un problema. Entonces acá hay que tener un equilibrio, ¿no? Y no solamente pensar en que se mantengan los puestos de trabajo. La calidad del trabajo que desarrollan esos trabajadores también tiene que ser un valor agregado, si no, nos metemos en un problema. Yo no hablo de grieta jamás, y ante la posibilidad de una grieta siempre digo más república, y más república significa más diálogo social, más diálogo político, y más escuchar a los trabajadores, a las trabajadoras, que en definitiva son los que, estoy convencida, hacen mover las herramientas. Y sin quien mueva las herramientas, no hay ningún país que camine. Por lo tanto, con mucha cautela, con mucha, creo que con mucha atención y mucho compromiso, vamos a asumir esta etapa que significa el presupuesto nacional, muy de oreja abierta, escuchando a los colectivos y luchando para que de alguna manera se pueda llevar adelante un presupuesto. Pero también soy absolutamente consciente que a partir de este año y del cierre con el presupuesto nacional, seguramente el año que viene vamos a comenzar a vivir una etapa bien diferente a la que vivimos en los últimos 15 años, y bueno, hay que esperar y ver cuáles son los resultados, y estar muy junto a la gente, muy junto a las organizaciones sociales, como hemos estado siempre. Perfectamente, senadora Sandra Lasso, muchísimas gracias por esta participación en Panorama 1410. Soy yo la que agradezco, como siempre, el